El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Hoy, arte, antropología y crítica a la paz liberal. Bueno, en este episodio de Gabinete de Curiosidades conversamos con el profesor Luis Daniel Ramírez, antropólogo social y docente de la licenciatura en Artes Visuales, sobre las tensiones entre el arte, la educación y construcción de paz en contextos atravesados por conflictos territoriales y disputas políticas en América Latina. Partiendo de su experiencia de formación doctoral en México, abordamos luego el concepto de paz liberal, un modelo ampliamente difundido en escenarios de posconflicto que, aunque se presenta como un horizonte deseable, ha sido cuestionado por imponer miradas externas sobre las comunidades y por despolarizar los conflictos ligados al uso del territorio. Desde la antropología, las artes y la cultura visual reflexionamos sobre cómo muchas veces los discursos de paz conviven con procesos de despojo, intervención estatal y explotación económica, trasladando responsabilidades a las poblaciones locales mientras se invisibilizan los intereses de actores con mayor poder. A lo largo del programa nos preguntamos por el papel de las prácticas artísticas educativas y de la investigación situada para volver a poner en el centro la experiencia de quienes habitan los territorios y para pensar en formas de paz que no borren el conflicto, sino que lo comprendan en toda su dimensión política e histórica. Así que, bienvenidos. Bueno, bienvenidas todas y todos. Como lo señalaba Elkin, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al profe Luis Daniel Ramírez aquí de la universidad, pues compañero nuestro de la licenciatura en Artes Visuales. Como lo señalaba anteriormente, Elkin es doctor en Antropología Social. Su doctorado lo hizo en México. Ahorita el profe nos va a contar un poquito sobre eso. También es magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Su trabajo investigativo se mueve también en relación al arte, la educación, la construcción de paz y tiene como un especial foco o interés en las prácticas culturales que emergen en estos escenarios de conflicto armado como el que hemos vivido en Colombia. Y pues obviamente el posacuerdo, ¿no? Así como también en las formas contemporáneas de acción colectiva juvenil. Y desde la antropología política y la cultura visual, su investigación también apunta a explorar las tensiones entre territorio, participación, producción cultural y poder, buscando comprender cómo las comunidades narran y resisten los procesos que atraviesan sus formas de vida. Actualmente, pues como lo señalé, es docente aquí de la Universidad de Artes Visuales y es miembro de la línea de cultura visual, de la que somos también parte del Quinillo. Bienvenido, Luis Daniel. Vale, profe, buenas tardes. Gracias por la invitación, profe Elkin, profe Santiago. Y bueno, vamos a charlar un poquito pues de estos temas. Qué bien, qué chévere. Bueno, y como siempre, un saludo a la mesa de trabajo, equipo técnico, en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Osorio, en imagen y redes Duan Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y bueno, ya como nos presentamos, como nos conocen, a mi compañero Santiago y quien les habla, Elkin Idiárraga, así que bienvenidos. Bueno, y para no extendernos y más bien comenzar a charlar, como lo señalaba ahorita nuestro invitado, comenzamos con nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, y como siempre en nuestra sección Tensiones y Recorridos queremos exponer como
un horizonte, ¿no? Como plantear un horizonte, un recorrido que va a tener esta sesión y de pronto también las investigaciones o intereses posteriores de nuestra audiencia, ¿no? Que la idea es que se interesen en esto. Entonces vamos a entender un poquito al comienzo de esta conversación este concepto de paz liberal aquí con el profe y ver también un poco las críticas que se han hecho desde la antropología y bueno, me imagino que también desde otros escenarios o otros campos de estudio, porque pues finalmente estos discursos de construcción de paz a veces terminan acompañando también procesos de intervención, de despojo y pues en este caso de despolitización de los conflictos, instrumentalización de las poblaciones. Entonces nos interesa también pensar el lugar que ocupan el arte y las prácticas culturales en estos escenarios, teniendo en cuenta la posibilidad crítica y el riesgo que tenemos nosotros en nuestro campo de ser instrumentalizados para esto, ¿no? Bueno, así que está muy interesante nuestro programa, bueno, con nuestro invitado. Antes que todo, queremos saber, cuéntanos brevemente cómo fue tu experiencia doctoral en el CIESAS en México y cómo lograste acceder a esta oportunidad de formación, pensando pues en nuestros estudiantes y profesores que quieran proyectarse hacia estos estudios de posgrado. Sí, claro, pues mira, una de las cosas que uno por lo general se pregunta cuando terminó su maestría es ¿qué sigue? Cuando le apuntaba a este asunto de la academia y demás, pues pareciera como un punto obligatorio el saltarse a hacer el doctorado, y eso pareciera también que cuando uno habla de hacer un doctorado bajo una modalidad de beca, pues eso es solo para los mejores cerebros del mundo, por decirlo así, ¿no? Y bueno, quizás yo creo que también hoy vamos a hablar de cuestionar varios mitos, y ese sería otro mito a cuestionar, el hecho de que el doctorado solo lo hacen los mejores cerebros del mundo, solo las personas más capaces, y también, pues como también se ha hablado muchas veces que nosotros mismos interiorizamos todos estos discursos de la meritocracia, entonces que quien se esfuerce más es quien lo logra. Y en verdad hoy en día aún quedan algunas opciones, al menos en la región, para hacer estudios posgraduales, en el caso concreto de lo que estamos hablando, pues un doctorado. Claramente Argentina ya no es ese mismo destino como lo era hace unos años, teniendo en cuenta toda esta cruzada de Milei para destruir algunas de las cosas del estado de bienestar, entre ellas la educación. Pero bueno, sigue siendo un lugar, lo mismo sigue siendo Chile, Brasil en ciertos casos, y México pues tiene un sistema de becas muy importante que ha tenido yo creo que ha tenido un impacto muy grande en toda la región. Estoy hablando de Centroamérica y Sudamérica, y son las becas CONACYT, que fue a la que apliqué en su momento. Son becas que aún siguen estando abiertas para no nacionales, es decir, para extranjeros. Entonces, pues bueno, yo siempre he dicho lo mismo: a México le debo no solo los 4 o casi 5 años de formación doctoral, sino precisamente el hecho de que sean países, estados-nación, que aún pues se piensa en la educación no solo para sus nacionales, sino también como para crear pensamiento, crear nuevo conocimiento a nivel regional. Entonces fue básicamente con convocatorias que se hacen bajo esta institución. Uno hace la admisión directa con las universidades, en este caso el centro de investigación al que me inscribí en su momento. Y bueno, ya uno estando allá tiene que hacer unos procesos para lograr la beca, que como les digo, es más del estar ahí pendientes, ¿no? Y del estar pues como con todo el proceso de la entrega también de los mínimos, entre esos inglés, entre esas publicaciones que para el tipo pues de doctorado es necesario. Pero como les decía, digamos, es más seguir un paso a paso. Claro. Que hoy en día sigue estando ahí presente, aunque bueno, como muchas de las políticas de educación y demás hoy en día, pues sigue estando ahí bajo riesgo, dependiendo siempre de quién llegue al gobierno, a quien llegue a administrar el Estado. Claro, ya como pasó con Milei precisamente, ¿no? Precisamente, sí. Y sí, el CONACYT es fácil de acceso, yo lo he encontrado fácil también en redes, no es complicado. Están las fechas, me parece que es como un sitio que tiene claridad. Uh-huh. Y creo que incluso las becas incluyen manutención. Claro. Puedes ir, digamos, tú tienes hijos o tienes tu familia, tú puedes ir con tu familia. Claro, y eso es una ayuda grandísima, porque digamos uno de los miedos más grandes que tienen quienes van a hacer educación posgradual siempre es: ¿y yo de qué voy a vivir? Porque estamos acostumbrados acá en Colombia que, bueno, el pregrado le ayudan a uno los papás hasta cierto semestre, ya luego uno tiene que lucharla, una maestría es para ciertas personas y un doctorado, pues bueno, eso ya es para, vuelvo y lo digo, ciertos elegidos, ¿no? Ciertos cerebros o cosas por el estilo. Pero no, este tipo de becas incluye la matrícula e incluye un dinero para sostenerse, el cual es un dinero digno.
Y que yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto, pues se cumple también un sueño, ¿no? Y es el poderse dedicar Claro. exclusivamente 4 o 5 años a estudiar. Es eso, digamos que eso te lo permite. Claro, en el caso concreto de personas que ya tienen hijos o algo por el estilo, las condiciones cambian, pero al menos el asunto laboral deja de ser una preocupación y eso te permite hacer a ti investigaciones de calidad. Claro, claro, y para el continente, ¿no? Que eso es algo importante que tú señalabas ahorita. No solamente es como, bueno, me van a dar estos 4 años, voy a tener estabilidad para estudiar y luego hacer cosas solo para mí, ¿no? Exacto. Obviamente es una cuestión mucho más de relaciones, de continente, de Igual, territorio. Santiago, ten en cuenta que, digamos, en las admisiones y demás, claro, tú puedes ser estudiante extranjero, pero siempre lo que están buscando es usted cómo le tributa Claro. a un conocimiento regional, Claro. ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se había pensado en que mi investigación fuera comparativa, ya luego terminó siendo otros asuntos que ya ahora, cuando lleguemos al tema, lo abordaremos, pero aquí lo importante es saber que también hay que saberse pensar los problemas de investigación y saberse pensar las rutas de trabajo, no solo el ombligo Colombia, sino pensarse Claro. regionalmente. Claro, claro, claro. Que es algo que estamos viendo ahorita, la necesidad de pensarnos y anclarnos como región a esto que está pasando en el mundo, ¿no? Ujú. Estamos viendo un momento casi bisagra en el que las economías están cambiando, están pasando muchas cosas. Pero bueno, tú lo señalabas ahorita, el problema de investigación, ¿no? Como tiene Ujú. que estar anclado de forma no solo regional, sino no solo local, sí, sino más regional. Sí. Y está, si no estoy mal, como tu investigación tiene que ver con esto de la paz, lo que podríamos llamar paz liberal, pero creo que mucha gente no está familiarizada con ese contexto. Yo creo Ujú. que, y también muchos somos muy ingenuos, creo que hemos sido ingenuos y vemos como la participación, gente trabajando con comunidades, Sí. en sitios que han sido violentados, en sitios que han sido como invisibilizados, eso está bien, Ujú. ¿sí? Eso es Ujú. chévere, eso es bueno, Sí. pero no podemos dejar de ser críticos, ¿no? Y en esa ausencia de crítica pueden pasar cosas. Completamente de acuerdo. Mira que esto que tú estás diciendo es quizás la advertencia que yo siempre hago en mis clases o en los lugares en donde llego a hablar de esto, porque muchas veces cuando se habla de esta tríada educación, arte y paz, y cuando tú señalas puntos no tan bonitos, por decirlo de esa manera, genera efectos y esos efectos muchas veces suelen ser traducidos como este tipo está desmovilizando las prácticas que estamos haciendo nosotros como colombianos para poder vivir en un mejor lugar, en una mejor sociedad. Y no, yo creo que parte de la obligación que tenemos nosotros como académicos, como profesores y personas que están involucradas con las prácticas artísticas y las prácticas de formación artística es siempre dudar y siempre tener como la curiosidad de qué es lo que está verdaderamente sucediendo. Prácticamente la pregunta de investigación o todo esto a lo que yo llego a trabajar en el doctorado, pues hace parte de una trayectoria también de curiosidades que había tenido. En su momento, cuando llegué a hacer mi maestría, la pregunta más grande que yo tenía era sobre el por qué en Bogotá específicamente siempre había una suerte de apellido para las artes, es decir, artes para la convivencia, para la resolución de... Sí, siempre había un para. Y con eso era que yo empecé como a preguntarme un montón de cosas. Y claro, después de muchos asuntos, uno empieza a encontrar que el arte, así como sirve de herramienta de emancipación, también ha sido una herramienta de adoctrinamiento grandísima. Sí, sí. Y esa dualidad es la que permite siempre ser un poco más prudentes al momento de enaltecer la función social del arte, por ejemplo. Pero sí, está muy interesante, con ganas de hablar y discutir sobre el asunto. Sí, vemos como el arte como un instrumento y eso se ha visto pues en los últimos años en Colombia, que a veces no se tiene en cuenta. También lo hemos hablado mucho en muchos programas de aquí sobre el contexto, sobre lo social, sobre cuál es el trabajo con las comunidades y qué les deja las prácticas a ellos, qué va a transformar al final. Sí, y que quien utiliza la herramienta siga el camino con ellos y no se vaya, como lo hemos visto y como lo hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, en ese sentido, sobre la construcción de paz aparece el arte como una herramienta social y lo hemos discutido. ¿Cómo ves el papel del arte en estos procesos? ¿Puede ser una forma de resistencia o también puede terminar siendo instrumentalizada desde estas mismas políticas? Eso que me preguntas, profe Elkin, pues tiene mucho de discusión de lado y lado. Es decir, no voy a posicionarme yo aquí en un lugar intermedio y decir que así como pueden potenciar prácticas de resistencia, también pueden potenciar prácticas
llamémoslo así, pro-neoliberales. Que en cierta parte es cierto, ¿no? Ambas posturas. Sin embargo, la experiencia que me ha dado a mí investigar este tema me ha centrado ya en un lugar, ¿no? Y ese lugar es concretamente en el de Yo a veces prefiero no hablar tanto de instrumentalización, precisamente por las fibras que toca cuando uno dice se está instrumentalizando, ¿no? Prefiero hablar o decir que los procesos artísticos o los procesos de educación artística también están hoy en día en un campo que fortalece, llamémoslo así, otros objetivos, ¿sí? Que le tributan a otros objetivos, que no siempre son los primarios. Entonces, digamos, esto de las artes y de los procesos educativos que le funcionen a algo que para nosotros no debería ser, viene desde las mismas discusiones de la pedagogía salesiana. En la pedagogía salesiana, y estamos hablando que estos asuntos, aunque la paz liberal no tiene más de 40 años de desarrollo teórico, sí, es un campo, llamémoslo así, nuevo relativamente, pues la pedagogía salesiana estamos hablando de varias décadas, inclusive pues siglos. En la pedagogía salesiana básicamente una de las mejores maneras de evangelizar, ¿cierto? Al indígena, al no europeo, era a través de coros, ¿no? A través de escuelas de tejido, que era la manera, llamémoslo así, con la que se quiso evangelizar de la manera más humana. Era claro. Básicamente que es uno de los dogmas y uno de los principios de la pedagogía salesiana que sigue hoy en día, ¿no? Entonces es cómo poder convertir personas al catolicismo bajo unas formas mucho más... Sin usar la espada. Exactamente. Sí, sin la violencia directa, ya acudiendo aquí a estos términos. Entonces, digamos, ha estado siempre presente, ¿sí? Pero también ha estado presente como una de las formas, llamémoslo así, más predilectas para hablar de lo no decible en otros lugares públicos. Entonces ahí encontramos nuestros dos bandos que a mi manera de ver, como decía, no es ponerlo uno contra el otro, sino reconocer esas potencialidades, esos campos en donde han tributado. Claro, aquí la discusión también podría ser si es que las artes siempre están llamadas a, porque es lo que uno le escucha también a los estudiantes o a los famosos arteactivistas, que son como una categoría emergente que ha venido saliendo hoy en comunidades, ¿no? Son personas que se forman en las artes o que se forman en otras disciplinas y que como un postulado político dicen, esto que yo estoy haciendo tiene un fin, ¿no? Y estoy comprometido con una causa. Entonces de ahí viene todo el arteactivismo, los constructores de paz y demás. Entonces a lo que voy con esto es, hay formas claramente que uno puede distinguir a qué le está tributando, pero el pensarse, por ejemplo, que una cosa dañe la otra o vaya en detrimento de la otra, pues sería pensar de una manera muy dual, que no permite la reflexión precisamente. Ahora, lo decía, otras personas quizás más puristas en el campo de los procesos artísticos dirían, las artes no están llamadas a nada de eso, simplemente es un efecto catártico. Claro. Y es un ejercicio estético en el cual la función que tenga por fuera una vez se publica, una vez se muestre, pues ya está por fuera del alcance de los productores o de los artistas o actores, como se les llama. Sí, habría que ver también la coherencia de quien lo propone. Uh-huh. Sí, que no sea algo de momento o para hacerse visible, lo que nos pasa, que pasa mucho, para hacerse visible, y exacto. Su coherencia no tiene nada que ver con el tema, con el conflicto mismo, tiene otras prácticas que no le aportan nada, ¿sí? Como a la paz. Exactamente. A la resolución de conflictos, entonces su vida tiene otras prácticas y utiliza eso como excusa para saltar, qué sé yo. Y la cadencia de los proyectos, uh-huh, ¿no? Yo siento que la proyectitis que hablábamos, esos proyectos de 6 meses, de 2 meses, sí, claro. Usualmente, realmente, en ese tiempo, ¿qué serio puede alcanzar uno a hacer en una comunidad? ¿Sí? Uh-huh. Y finalmente pasan muchas cosas. Yo estaba metido en eso. Es decir, yo también he estado así. Los que trabajamos con comunidades y tenemos estos vínculos con el arte, pues de alguna forma u otra hemos navegado y nos hemos dado cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, algunas de las cosas que a mí me señalaban cuando trataba de hacer proyectos que vinieran más, porque las artes no es innegable, las artes sirven para hablar, está reconocido desde hace rato, claro. ¿no? Como lo miramos ahorita, con las comunidades desde los territorios, produce léxicos nuevos que permiten apropiar y entender muchas cosas, pero pues puede ser muy mal interpretada. Y una de las cosas que me señalaban cuando yo, por ejemplo, trataba de tensionar proyectos hacia lo político, decir, digamos, bueno, sí, pero ¿de qué nos sirve hacer esto si la gente sigue sin agua? Claro. Si están todos agarrados, si están peleando por la cerca, que yo corrí la cerca 2 milímetros. Claro que sí.
¿de qué sirve que estemos haciendo arte si no miramos eso y si no podemos? No, y la respuesta era, pero es que la gente, ¿para qué mostrarle a la gente las cosas que están mal? No va a llegar nadie, no vamos a poder trabajar con ellos porque mostrarles que las cosas están mal otra vez, ¿sí? Pero entonces fíjate la falacia que hay ahí, como mostrar las cosas que están mal es el principio para poder trabajar sobre lo que puede estar bien. Mira, eso que tú estás mencionando, profe, tiene que ver concretamente con este concepto de liberal, siendo un apellido de la palabra paz, ¿no? Y es que cuando uno se pone a hablar o decir yo tengo una visión crítica frente a la paz, pues de una vez te van a mirar raro, porque ¿cómo así? Todos estamos de acuerdo en que es necesaria la paz. No, hemos así que la paz se ha convertido en una palabra que en sí misma no sería objeto de crítica. Pero lo que uno cuando se mete en este tema de la investigación sobre las artes para la paz y sobre los procesos de construcción de paz, es que es un concepto claramente creado desde la ONU, ¿sí? Y aquí tiene muchísimo que ver cómo se ha pensado desde el norte global los países que salen de un conflicto, de una guerra civil. Pues básicamente ustedes lo pueden encontrar, y para los que nos están escuchando, todos estos textos de Roland Barthes sobre cómo después de la Guerra Fría, pues básicamente Estados Unidos y gran parte de Europa se empiezan a pensar en cómo hacemos nosotros para que esto no se repita y para mantener ciertas hegemonías, y una de esas es crear las famosas misiones de paz, ¿no? Que ya luego en los años 80 tendría mucho más fuerza, y acá estamos hablando de países como Angola, El Salvador, Libia, que han sido esos, entre comillas, prescritos por estos países como estados fallidos. Y una de las razones que dan este norte global para decirle a los países que hemos atravesado guerras civiles que somos estados fallidos es porque no hemos tenido una economía liberal fuerte, ¿sí? Entonces una manera de recuperar los países es a través de eso. Claramente es a lo que yo le llamo como ese caballo de Troya del neoliberalismo a través de estos discursos, ¿no? Laval y Dardot, cuando hablan ellos de la famosa esa nueva manera de racionalizar el mundo a través de un pensamiento neoliberal, está allí pensado, y es lo que tú estás diciendo, profe Santiago, al momento de uno de los campos de trabajo que tienen los artistas, y no solo los artistas visuales, los profesores de arte en general y los trabajadores sociales, es ese tipo de proyectos. Son los proyectos en los cuales ustedes llegan a comunidades con un paquete de actividades, ya sea de formación o como los europeos los españoles le llaman animación sociocultural, que es básicamente llevar procesos artísticos para trabajar con las personas con la idea de, entre comillas, como volver a tejer, ¿no? Restaurar el tejido social, que son unos conceptos que suenan muy bien. O sea, ¿quién no quiere que su comunidad funcione y todo eso? Pero tú acabas de decirlo perfectamente. Son líos que se convierten en pañitos de agua tibia. Se convierten en paños de agua tibia porque estos procesos, como también lo dicen los críticos de la paz liberal, pues no cuestionan nunca los problemas estructurales. Entonces cuando se habla así, vamos a hacer un proceso para la reconciliación. Bueno, hoy en día también se está hablando que es posible no reconciliarse. Yo no tengo que reconciliarme con el otro para vivir en coexistencia. Y bueno, es todo un campo que se viene discutiendo, pero cuando yo hablo del caballo de Troya que se está armando con todos esos discursos, es en el momento en el que la paz liberal toma su nombre, porque deja de ser un asunto en el cual se fortalezca el estado de bienestar y todo lo que vienen siendo derechos se convierten en servicios. Y eso es algo muy complejo cuando le digo, por ejemplo, a mis estudiantes ¿ustedes están democratizando las artes o las están privatizando al momento de llevarlas como una muestra gratis para que las personas por un momento las disfruten o hagan parte de sus talleres? Y ahí quedó, ¿sí? Entonces, claro, los estudiantes o las personas que trabajan en comunidad suelen atribuirse responsabilidades que le corresponden completamente a un Estado benefactor. No, y que cuando ustedes con sus proyectos van a las comunidades, pues están tercerizando derechos. La educación se está tercerizando en ese momento. Y es mucho más factible económicamente para un Estado financiar unos proyectos y poner en la proyectitis y en la competencia un montón de organizaciones y de colectivos culturales y artísticos a que entre ellos estén peleándose en esto y llegue todo el discurso de la meritocracia, en lugar de estar fortaleciendo las instituciones de derecho. Nada más imagínate las multinacionales que explotan los territorios. Uh-huh. Tienen impactos fuertísimos a nivel ambiental, y las comunidades que tienen o que reciben directamente esos impactos fuertísimos
son puestas, llevan artistas y llevan un montón de gente a que trabajen con ellos sobre lo ambiental, sensibilicen a la gente sobre el territorio, en fin, un montón de cosas, pero en últimas no están solucionando nada que tenga que ver con las condiciones de existencia de esa comunidad, incluso la terminan hasta culpando, y la multinacional evade impuestos porque está ayudando a la comunidad. Entonces el Estado le tiene que quitar impuestos a esa multinacional. Sí, eso, y un poco también pensar en las prácticas hegemónicas, las prácticas artísticas, prácticas hegemónicas, donde pues muchos de esos colectivos van a la comunidad y no analizan, estudian, indagan el contexto, imponen prácticas que no se alejan de sus tradiciones y demás, y están haciendo lo que hacen muchos otros grupos, borrar su memoria, borrar su identidad, pensando en que ellos tienen que aprender eso que ellos saben, supuestamente que en la ciudad, pues por no nombrar algunas prácticas que están muy instauradas en la ciudad, prácticas artísticas, y lo que hacen es replicar y lo que están contribuyendo es a la hegemonía también, esas hegemonías culturales y hegemonías de las prácticas artísticas. Incluso uno ve profes trabajando en temas como, por ejemplo, establecer didácticas homogéneas para trabajar con comunidad, como si en todas las comunidades, entonces vamos a inventar una forma de que a todas las comunidades les sirva esta vaina. Eso es peligrosísimo. Al igual que viene siendo el modelo de paz liberal. El modelo de paz liberal es un proyecto homogéneo que fue aplicado en estos países que mencionaba yo hace unos minutitos y que se han venido haciendo, llamémoslo así, como arreglos para la implementación. Y hablar de esto es muy importante. Se están cumpliendo 10 años de la firma del acuerdo y de la entrada en implementación del mismo. Y yo creo que la invitación que yo siempre le hago a la gente es, hombre, nosotros estábamos con el entusiasmo de la paz, que está muy bien y que se sigue defendiendo. Ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de ver qué es lo que finalmente pasó. Claro. ¿Sí? ¿Qué fue lo que firmamos? ¿Qué fue lo que implementamos? ¿Y en qué proceso entramos? Y esto, por ejemplo, permite pensarse que de tantos caballos de Troya que está en este discurso de la paz, está precisamente lo que dice el profe Elkin, y es unas prácticas hegemónicas. Casi siempre es una mirada del centro a las periferias. Somos los del centro los que nos vamos a las regiones a hacer prácticas pedagógicas, prácticas artísticas, siempre bien intencionadas. Yo eso siempre lo he dicho. Sin embargo, los límites no los tenemos claros. Y claro, hay muchos arteactivistas y hay muchas personas en campo que se han dado cuenta. Que ya dicen como, bueno, esto no nos incumbe a nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es seguir, llamémoslo así, poniendo el asunto en discusión, divulgándolo. Pero hay otros también que le han entrado al discurso. Y es básicamente lo que hemos nosotros criticado siempre, al menos desde quienes hacemos crítica a esta idea del arte como medio de construcción de paz, y es que hay muchos lugares comunes al momento de estar hablando respecto a puntos como las artes están llamadas para el diálogo, para generar el diálogo. Sí, exacto, un deber ser. Y aún más se ponen en universidades como esta, en donde, bueno, ya no solo las artes, sino también usted como educador. Claro. Entonces, claro, es individualizar la responsabilidad no solo en la comunidad en la que se está aplicando este tipo de procesos, sino también en quienes lo están liderando, ¿no? Entonces, digamos, eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Siempre ha sido una mirada muy central, muy centralista, así como el gran paquete de la paz ha sido muy centralista al momento de llegar acá y muy europeo. Ha llegado aquí a tratar de implementar unas cosas bajo un contexto completamente distinto. Pasa lo mismo cuando se llevan estos procesos a las comunidades. Bueno, está muy interesante, pero se nos agota el tiempo y nos faltan todavía algunas cosas. Entonces, vayamos a nuestra siguiente sección, Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. En Miradas y Mirillas yo siento que, un punto es como mirar a futuro. ¿Qué podemos hacer frente a estas cosas, no? En últimas, en este programa que tenemos cierto enfoque desde la cultura visual, hemos trabajado bastante el tema del territorio como imagen, cómo siempre ha sido trabajado o producido, construido como una imagen, incluso desde la colonia, ¿no? Creo que lo primero que llegaron fueron imágenes que se movían por el territorio.
Y digamos el territorio nacional después de la independencia también. Vemos la estratificación climática de Caldas, que es una imagen profundamente eurocéntrica y racista del territorio. Y la imagen siempre ha sido impuesta, ¿no?, sobre el territorio, desplazando tal vez la experiencia. Siento yo que la experiencia, el cuerpo, un montón de cosas que nos pueden dar luces hacia qué hacer con todo esto, ¿no? Porque sí preocupa finalmente. ¿Qué podemos hacer? Sí, ¿qué podemos hacer? Esta sección busca como ir hacia allá. Sí, pues mira, digamos que pues coincide con la pregunta que se hacen ustedes, profes, acá en su programa de radio, pero también es una de las preguntas que se me suelen hacer cuando ya en un espacio con mucho más tiempo uno desarrolla los argumentos de en qué consiste esto de la paz liberal y cuáles son las críticas que devienen a las prácticas artísticas en estos contextos. Pero básicamente se viene hablando desde los años 90, inicio de este siglo, sobre el giro local. Y el giro local, llamémoslo así, en Colombia trató de implementarse, a mi modo de ver, de una manera muy errónea con el acuerdo de paz, cuando se dijo que el acuerdo iba a ser con enfoque territorial, que es básicamente todo lo que se hagan en los escenarios PEDET, ¿no?, que son los lugares que fueron epicentro del conflicto y en donde se iba a priorizar la implementación. Todo tenía que ser formulado, aplicado y desarrollado con la comunidad, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo mínimo. Sin embargo, también, como el profe Elkin lo decía, es frente a las artes que debería hacerse. Y lo que yo he encontrado es quienes llegamos a comunidades, y esto quizás sea parte de mi formación en antropología, deberíamos desvestirnos de lo que sabemos. Sí. Y simplemente, si yo lo que quiero es realizar procesos artísticos, es primero conocer cuáles son los procesos artísticos de la región, de la comunidad. A mí me llama poderosamente la atención cuando he visto chicos de Bogotá, de diferentes universidades, no porque estén en desacuerdo con este tipo de prácticas artísticas y procesos, sino llevando a lugares periféricos en Colombia procesos, por ejemplo, de performance o otro tipo de prácticas muy contemporáneos en los cuales la misma comunidad se queda a veces como, bueno, pues yo le hago caso porque es el profe. Y esto abre un debate muy grande, ¿no? Porque entonces, ¿se está democratizando o se está adoctrinando? Y aquí esto es más que una posición que yo quiero establecer acá, es un debate que quiero establecer acá, ¿no? Lo que uno podría mencionar es qué se debe hacer o si es posible trabajar en pro de la paz o de una sociedad que, llamémoslo así, que se la lleve mejor a través de las artes. Sí, claro, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son esos procesos locales y bajándole un poco, pensaría yo, como a esas formas que tenemos muchas personas que somos del interior del país de pensar que, aunque no lo digamos de esa manera, que en el centro del país es donde está el centro del conocimiento. Ah, sí. Sí. O el eje, sí, en el caso del arte es como el referente del arte, Bogotá. Sí, es un tema de discusión porque hay una producción artística fuera muy importante que a veces no se tiene en cuenta también. Pero sí, volvemos a lo mismo, al tema de la cultura hegemónica, las prácticas hegemónicas, y eso sucede como lo marca Daniel. Precisamente lo que hizo el conflicto, lo que hicieron muchos grupos armados, como lo hemos repetido muchas veces, es borrar toda su memoria, exacto, borrar su identidad, borrarles quiénes son, olvidar quiénes son, transformarlos y convertirles en algo más parecido a lo que ellos quieren. Incluso la música, la danza, hacía que borraran toda su historia, ¿sí?, en ese territorio. Y cuando pasaba eso, sucedía algo como un desarraigo por lo que soy, por de dónde vengo. Se olvidaban de eso y era fácil que emigraran a otro lugar, claro, olvidándose de todo eso. Entonces llegan estos colectivos a hacer lo mismo, a replicar las mismas acciones, no armadas, sino un poco con posturas también, prácticas hegemónicas. Pensar que como aquí en la ciudad nos gustan este tipo de prácticas, allá se pueden replicar y ellos tienen que aprender de eso a la fuerza, por no nombrar algunas que son las mismas que se repiten siempre, desde la ciudad exacto, a la periferia. Exacto. Y eso es como algo que hay que insistirle a nuestros estudiantes. Es importante ir y conocerlos a ellos, conocer su historia, qué es lo que hay en su territorio, qué es lo que comen,
cuáles son las imágenes que ellos, o cotidianas, quiénes fueron ellos, sus abuelos, qué contaban, qué narraban, cómo lo hacían. También conocer la tierra, el pigmento, el color. Asociarse. Sí. Claro. Y Sí, también sí. entender que hay un espacio, o sea, también se puede pensar en que las artes están hechas para el disfrute. Pareciese que hay Claro. un miedo para eso. Entonces siempre, y pareciera que también que en la universidad y nosotros como profes les pedimos eso a los estudiantes, al parecer, ¿no? Como, bueno, ¿y esto para qué? Sí. Y creo que en este tipo de lugares, en lugar de estar generando un párrafo súper denso del objetivo que se está haciendo allá, que la reconciliación, que las maneras para decir lo indecible, yo creo que también es un espacio de encuentro y ya. Y podría pensarse en que un taller artístico, un proceso de eso, lo que busca es reunir a las personas alrededor de una práctica que no está buscando armar artistas, no tiene esos objetivos como tan grandísimos de poder decir que se está reconciliando, que se está tejiendo nuevamente la sociedad o la comunidad, sino cuestiones más aterrizadas, pensaría yo, ¿no? Pienso un poco, profe, con lo que usted estaba diciendo, ya para cerrar este punto, y es proceso, por ejemplo, el hip hop es una práctica muy urbana. Con esto no estoy diciendo que solo sea del urbano, pero a mí me llama la atención como muchos de estos estudiantes, yo quiero hablar de algo político en las regiones, voy a hacer mi escuela de hip hop. Sí. Y tiene esto, ¿no? Cuando se está dejando de lado, por ejemplo, los sonidos en la costa, todo lo que se habla frente al paramilitarismo, las guerrillas a través del vallenato, ahí hay muchísimo para trabajar. Si es que uno quisiese, en verdad, o tuviese, llamémoslo así, la intención de conocer en dónde se está. Sí. Yo creo que ahí dijeron algo interesante y muy importante, y es eso también del papel del investigador. Y yo siento que muchas veces en este asunto se exigen muchas garantías, ¿no? Finalmente, bueno, trabajemos con la comunidad, vamos a trabajar a través del arte, de talleres artísticos y demás, pero necesitamos que la gente deje de hacer esto. Ujú. O sea, siempre hay una garantía. Y en unos tiempos a veces increíblemente cortos, ¿no? 2 meses. Claro, claro. No se puede. O sea, no puede haber garantías, no puede haber una finalidad establecida para esto, porque primeramente toca es consultar con la gente, lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Como... Ujú. Y hay que tener en cuenta que uno de los efectos no deseados, llamémoslo así, del acuerdo de paz es que en las regiones puso a competir a los colectivos, a las organizaciones de base por dinero, por financiación. Y ese tipo de financiación y ese tipo de, llamémoslo así, de dinámicas del mercado, lo que ha terminado convirtiéndose en eso que tú estás diciendo, profe Santiago, y es el que mejor de resultados que se le puedan demostrar, por ejemplo, al Fondo Noruego, ¿no? Al desaparecido USAID. Cuando yo hice mi trabajo de campo era con USAID. Entonces todo era, ¿no?, el que mejor resultado demuestre, Claro. pues va a recibir esta financiación. Y eso es algo, pues bastante triste Para para... que cumpla metas. Exacto. Es formalizar esos procesos, es también meterlos en dinámicas de emprendedurismo, que es Claro. prácticamente uno de los conceptos que trabajo yo en mi investigación, ¿no? Y es el emprendedurismo social, de cómo todos estos colectivos de base que tenían otro tipo de dinámicas empiezan a devenir fundaciones, empiezan a constituir ellos como fundaciones, que era lo que estábamos diciendo anteriormente, tercerizar servicios que debían ser cobijados y financiados completamente por el Estado. Sí, por eso hablaba ahorita sobre también la coherencia del mismo artista, que a veces por ese afán de obtener unos dineros, sí, sus prácticas, su vida es distinta a lo que proponen sus prácticas, Sí. lo que está proponiendo sus talleres, ¿sí? O en su vida diaria. Entonces, uno tiene que ser como artista también tener una coherencia, porque también la obra es el reflejo de lo que uno es y lo que uno vive y lo que uno hace y lo que uno Sí. piensa también, y debe tener también coherencia en sus prácticas mismas de vida. ¿Me recuerdas, profe, eso que tú dices en los procesos que he hecho yo de investigación? Un artista me decía, el artista también come. Y pues esto se convirtió en un campo laboral. Y a mí me dejó, más allá de pensar esto como, se están vendiendo los artistas, es también entender un poco el juego siniestro En el que neoliberal están metidos. en el que se está uno metido, ¿no? Que Sí. es precisamente cómo todo este tipo de situaciones generan un mercado en el cual
los artistas, por más que quieran estar por fuera de todo este sistema, llamémoslo así, mercantil del arte, pues está ahí presente. Y no solo a partir del 16 es que la paz y el conflicto se convirtió en un campo laboral o un campo de trabajo para los artistas. Viene dándose, de hecho, y esto ya nos alargaríamos más, pero no es la idea, desde los mismos 90s con la convivencia ciudadana acá en Bogotá, por ejemplo, ¿no? De cuando, ¿para qué sirven los artistas? Para generar mejor convivencia, para pacificar, para... Entonces, esto es... Yo creo que eran como unos mimos en los semáforos. Sí, exactamente. La idea era no hacerlo directo. Lo que se encontraba era, volvemos a la cuestión de la pedagogía salesiana, cómo encauzar almas sin ser violento. Sí. Y las artes siempre han estado de la mano de esto. No todo el tiempo, ¿no? No me refiero a que solo han servido para eso. Históricamente han funcionado, han estado ahí presentes para este tipo de prácticas. Yo creo que es importante todo esto que estamos hablando. Yo pienso que vale la pena abrirnos también para un próximo encuentro con Luis Daniel, de pronto una conversación más amplia con otras personas. Esto es muy bueno, muy importante. Yo creo que la invitación es a incomodarnos. Siento que como investigadores, como artistas, si finalmente... Claro, como decía Luis Daniel, tenemos que comer, claro, pero eso no puede ser una falacia para poder participar de unos sistemas que están reproduciendo una cantidad de violencias. No podemos, simplemente es ético, no es ético, ¿sí? Te toca incomodarnos, toca poner de alguna manera el pellejo ahí, arriesgarnos. Y responderse siempre qué paz es la que se está construyendo y al servicio de quién ha estado esa paz. Sí, yo creo que eso es importantísimo, preguntarse siempre eso. Porque claramente esos efectos no deseados de cómo entra el acuerdo de paz a impulsar en los territorios PEDET que las organizaciones juveniles, por ejemplo, mercantilicen y se vuelvan empresas ellas con servicios artísticos, es algo complejo, es algo que hay que revisarlo, ¿sí? Porque en su momento hay que recordar que el acuerdo de paz está firmado para que dure 15 años, nos queda todavía 5 años. Y una de las grandes preguntas que se hacían en las comunidades cuando yo estuve haciendo trabajo de campo era ¿qué va a pasar cuando se acabe la plata? Claro, USAID nos sostiene la iniciativa. El Fondo Noruego para la Paz nos sostiene el emprendimiento, por decirlo así. Pero ¿qué va a pasar cuando el dinero ya no esté? Claro, no es sólido. Exactamente. Y es pensarse entonces que esa falacia que fue instaurada, por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de Cultura en Colombia, y es que quien empuñe un arma no va a empuñar... Quien empuñe un instrumento no va a empuñar un arma. Sí. Y eso es una gran falacia. Sí. Porque eso ha estado allá fortalecido, ¿no? Y pues bueno, todos sabemos que eso es, de cierta manera, esencializar el arte como algo... bueno por antonomasia. Bueno, muy interesante, muy rica la conversa con Luis Daniel. Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu tesis? ¿Qué lugar está? Todo eso ¿Dónde descargamos el PDF? Todo eso ustedes lo encuentran en los repositorios, en el repositorio de la universidad. Pueden encontrar, creo que el trabajo que está más diferenciado, es el de la maestría, que es precisamente el de arte para la convivencia, y ahora el que se está construyendo sobre subjetividades políticas. Bueno, entonces invitados a buscar los textos que ha producido este profe, y gracias por nuestro encuentro, profe Luis Daniel. Gracias. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.